Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Héctor Rafael Aldana Mejía. Es un gusto estar con ustedes y les agradezco por acompañarnos una vez más en otra charla informativa, en donde tratamos temas importantes acerca de nuestra salud. En esta tarde vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus. Es una de las enfermedades más comunes dentro de las enfermedades crónico-degenerativas a nivel nacional y a nivel mundial. Más de alguno conocemos a alguien, ya sea familiar o conocido, que padece esta enfermedad y es importante, ya sea que querramos prevenirla o querramos evitar que avance en su curso natural, conocer más acerca de ella. Precisamente para eso nos hemos reunido esta tarde para hablar acerca del tema y conocer más de ella. Los objetivos que vamos a plantearnos resolver o alcanzar durante esta charla son explicar qué es la diabetes mellitus, demostrar los síntomas y signos de la diabetes, determinar los factores de riesgo relacionados a la diabetes mellitus e identificar las complicaciones relacionadas a esta también. Manera de introducción. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad metabólica caracterizada por trastornos en el uso de la glucosa de parte de nuestro metabolismo, lo cual conlleva a elevaciones de nuestra glicemia. La glucosa, partamos de explicar para qué funciona. La glucosa no solamente es algo que podemos degustar de manera lúdica o de manera para satisfacer el antojo de algo que sabe bien, sino más bien es la principal fuente de energía para todas las células de nuestro cuerpo. Sin glucosa no podríamos vivir. De hecho, es tan importante como el oxígeno para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y sin él, así como sin el oxígeno, nosotros podemos llegar a tener un problema metabólico que nos puede conllevar hasta la muerte. De igual manera, la glucosa pues es así de importante para nuestros cuerpos. También es la principal fuente de combustible para el cerebro. De hecho, el cerebro sin glucosa no puede funcionar. Podemos tener oxígeno suficiente en el cerebro, pero si no tenemos glucosa tampoco va a poder funcionar adecuadamente y por lo tanto puede llegar a estas instancias en donde se comprometa la vida de manera inmediata. La causa principal de la diabetes varía según el tipo y posteriormente vamos a estar hablando acerca de los tipos de diabetes que existen. Pero independientemente de cuál sea el origen o el tipo de diabetes, siempre se caracteriza por una elevada concentración de glucosa en sangre. Y pues obviamente demasiada glucosa en sangre, pues esto conlleva a consecuencias graves en el funcionamiento del organismo. De esta manera vamos a hablar acerca del páncreas como órgano, que es el principal encargado de la regulación de la glucosa en sangre. A nuestra izquierda podemos observar parte del tracto digestivo. Podemos ver el hígado, la vesícula biliar y la bolsa rosada que bien conocemos todos es el estómago y detrás de esta justamente encontramos al páncreas. A la derecha, ya sin el estómago de por medio, podemos observar mejor al páncreas, el cual tiene dos funciones, una función exocrina y una función endocrina. La función exocrina se encarga de generar jugo pancreático que sirve para la digestión de proteínas y grasas. Sin embargo, en esta sesión nos corresponde hablar más acerca de la función endocrina. Endocrinamente, el páncreas genera enzimas tales como la insulina. La insulina es una enzima que nos ayuda a absorber, o más bien a llevar a las moléculas de glucosa producto de la digestión que pasan al torrente sanguíneo y que estas moléculas se encarguen de entrar a los tejidos en donde se necesita glucosa para funcionar. Podemos hablar de músculo, podemos hablar de órganos, podemos hablar del cerebro, prácticamente toda la función del cuerpo humano requiere como sustrato energético la glucosa. Y es precisamente la insulina la que se encarga de llevar a esta glucosa y que pueda entrar a las células y servir de combustible. Acá tenemos una representación microscópica y vamos a hablar primero de una de las variantes de la diabetes tipo 1. Existen la diabetes tipo 1, la tipo 2, la gestacional
y la resistencia a la insulina. Más adelante vamos a hablar de ellas dos. Por ahorita vamos a centrarnos en la diabetes tipo 1, la cual era antes conocida como la diabetes juvenil. Y vamos a explicar por qué. La diabetes juvenil en términos sencillos, o la diabetes tipo 1, en términos sencillos es aquella en la que el páncreas no funciona adecuadamente y trae un defecto genético ya desde el nacimiento. Entonces, es aquella condición en la que los islotes pancreáticos, que son estas células beta, podemos observar en la representación que está justamente en medio, unas celulitas azules, que son las células beta. Estas son las que se encargan de sintetizar y crear insulina en un islote normal. Aquí está funcionando bien y la insulina pasa a los vasos sanguíneos para poder comenzar a almacenar la glucosa en los tejidos de destino. Pero ¿qué sucede? El páncreas nace con desperfectos, muchas de sus células betas no funcionan adecuadamente en la diabetes tipo 1. Podemos ver en el ejemplo de abajo que hay ciertas células que están marcadas o coloreadas en un color o un tono grisáceo y un par que siguen siendo celestitas, dándonos a demostrar que solamente estas dos en este corte están funcionando. De esta manera es como los pacientes con diabetes tipo 1 comienzan a tener problemas. ¿Y por qué se da en etapas juveniles? Porque puede desencadenarse de repente con el primer contacto a la glucosa. Los pacientes comienzan ya a presentar síntomas, tienden a perder el conocimiento. Ya vamos a hablar acerca de los síntomas que se pueden dar en una complicación aguda. Pero en resumen, esta es la causa o la génesis de la diabetes tipo 1, que si bien es cierto, suele desencadenarse o pueden debutar estos pacientes en edad temprana, actualmente pues ya no se considera como diabetes juvenil, sino que se tiende a llamarle como diabetes tipo 1. Por acá tenemos otro ejemplo. Siempre la representación del páncreas, un pedacito de intestino que representa el duodeno. Y bueno, la función normal o el buen funcionamiento del páncreas y de la insulina lo podemos ver representado en el primer recuadro. El páncreas genera la insulina se encarga de llevar la glucosa hacia adentro de la célula al unirse al receptor de la insulina. Cada célula tiene un receptor de insulina. Entonces esta molécula viene, se acopla, es como una especie de llave y cerradura. Entonces, cuando estas se acoplan, la glucosa fácilmente puede entrar a la célula. En la diabetes tipo 1 tenemos el primer fallo, que específicamente es la falla del páncreas en producir insulina. Y si obviamente no se produce insulina, la glucosa va a andar circulando en sangre sin poder ingresar a las células de destino, ya que no hay una molécula que se una al receptor y que permita la entrada de la glucosa a las células. Este es el problema que veníamos hablando acerca de la diabetes tipo 1. A diferencia de la diabetes tipo 1, la tipo 2 tiene otra génesis o otro origen, más bien dicho. En este caso, el páncreas puede estar funcionando a la perfección, el 100% de las células beta pueden funcionar adecuadamente, pero el problema acá es que hay una resistencia a la insulina, probablemente asociada al receptor o a la célula como tal. Entonces, el páncreas va a estar generando y generando más insulina, pero esta no va a ser suficiente para hacer entrar a la glucosa adentro de las células. Muy bien. Acerca de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, hablando ya sobre la más frecuente, si bien es cierto, mencionamos que existía la diabetes gestacional y la resistencia a la insulina, que es algo reversible, pues vamos a mencionar de esta manera en un ejemplo un poco bastante comprensible, considero yo, que la resistencia a la insulina es algo reversible, es cuando el cuerpo deja de reaccionar a la insulina como tal y lo que mencionábamos, la insulina viene siendo como una llavecita que nos permite ingresar a través de la puerta de entrada la glucosa hacia la célula. Ahora vamos a hablar acerca de los síntomas.
La diabetes tipo 2, que es la que nos atañe, ya que es aquella que podemos nosotros evitar que suceda, a diferencia de la diabetes tipo 1, ¿verdad? En este caso, los síntomas que se presentan son las 4P o las P cardinales de la diabetes. Está poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Y vamos a explicar uno por uno. La poliuria es aquella necesidad excesiva de querer orinar más de lo normal. Y esta se da debido a que la glucosa, al ser una molécula grande en comparación a las otras moléculas que transitan a través de nuestra sangre, pues genera un estado de hiperosmolaridad, es decir, que arrastra líquido. Y cuando llega hacia el riñón, esta molécula, al arrastrar líquido, pues filtra mayor cantidad de líquido o de agua hacia el torrente urinario, generando así la necesidad excesiva de orinar con mayor frecuencia. De esta manera se explica por qué los pacientes diabéticos tienen esa necesidad de orinar frecuentemente. Obviamente, a consecuencia de la pérdida de líquido por causa de la poliuria, el paciente siente la necesidad también de reponer todo ese líquido que ha perdido a través de la orina, desencadenando así el siguiente signo, que es la polidipsia, es decir, la sed excesiva. Y una vez el paciente comienza a ingerir líquido y más líquido, esto se repite generando un ciclo vicioso. El paciente va a continuar bebiendo excesiva agua, vamos a volver a satisfacer las necesidades hídricas, pero al mismo tiempo, como mantenemos niveles elevados de glucosa, también volvemos a la poliuria, en manera de un ciclo vicioso más bien. Bien, en este caso se explica la poliuria y la polidipsia. Ahora, la pérdida de peso. ¿Por qué el paciente va a perder peso? Si uno puede pensar, y bajo cierta lógica puede decir, si tengo bastante glucosa en sangre, debería engordar. Pero es conocido por todos, o el que no lo ha notado, lo insto a que observemos esto en los pacientes diabéticos. Por lo general suelen ser pacientes que tienen ya sea sobrepeso u obesidad, que al inicio del diagnóstico están con exceso de peso, pero a medida avanza la enfermedad, terminan disminuyendo de peso. Esto puede tender a dar una falsa idea de que estamos controlándonos metabólicamente, porque uno dice, bien, por lo menos he bajado de peso, ya no estoy gordito y creo que me voy mejorando, lo cual es todo lo contrario. Y les explico por qué. La pérdida de peso se da porque el organismo no puede utilizar toda esa gran cantidad de glucosa que anda circulando. Acordémonos del ejemplo de la llave y la cerradura. Lo ideal sería que toda esa glucosa entre a la célula, sirva de combustible y el resto se almacene como grasa en un organismo normal y sano. Sin embargo, el paciente diabético mantiene exceso de azúcar o de glucosa en su sangre, impidiendo así que la célula pueda utilizar esta energía para el funcionamiento diario. Por ende, el cuerpo interpreta que a pesar que hay un montón de glucosa circulante, el cuerpo interpreta que no tenemos aporte de energía y por lo tanto utiliza otros medios para continuar el funcionamiento, porque de otra manera en ese momento moriríamos porque dejaríamos de funcionar. El cuerpo utiliza una segunda vía de combustible, que es el uso primero de la grasa almacenada. Todo ese acúmulo de grasa comienza a ser usado como sustrato de energía en vez de la glucosa circulante. Y lo primero que vamos a notar es que vamos a perder peso, vamos a perder grasita. Si esto se extiende por un tiempo muy prolongado, terminamos con el sustrato de energía proveniente de la grasa y seguirían la musculatura, dando así un aspecto de piel y hueso en los pacientes muy mal controlados. De esta manera se explica por qué el paciente diabético, pese a tener altas concentraciones de glucosa que pueden servir como combustible para el buen funcionamiento del organismo, tienden a perder de peso. Y por último,
la polifagia, que es el hambre excesiva. Ahora, como bien mencionábamos, el paciente tiene necesidades energéticas. No las puede satisfacer con la glucosa circulante, utiliza la grasa almacenada y obviamente el cerebro interpreta que a pesar de que tenemos un montón de glucosa disponible, no nos está ingresando aporte energético y activa el centro regulador del hambre. Entonces, es como que el cerebro dijera, ok, no tengo azúcar, vamos a comer más, vamos a requerir carbohidratos y sentimos esa ansiedad por comer. Sin embargo, pues nada de lo que estamos ingiriendo puede ser utilizado como sustrato energético. Y al igual que como sucede con la polidipsia y con la poliguria, la pérdida de peso y la polifagia generan otro círculo vicioso, que uno termina siendo la causa de la otra y viceversa. De esta manera, estos son los síntomas más tempranos que los pacientes con diabetes presentan. Ahora vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones existen de dos tipos, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. En términos sencillos, las que más pueden afectarnos en un corto plazo son las complicaciones agudas, ya que estas ponen en peligro la vida del paciente de manera inmediata. La cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar hiperglucémico son las principales causas de muerte en pacientes diabéticos. Esto se puede ver a nivel intrahospitalario y ambas se manifiestan similarmente. Ambas se manifiestan con pérdida del conocimiento, en coma, el paciente no responde a estímulos verbales, a estímulos dolorosos, incluso podrían llegar a haber convulsiones. Y esto se debe a un mal control, ya sea porque el paciente desconocía que era diabético. Obviamente, antes de llegar a esto, tuvimos que haber observado las 4P cardinales, que son los síntomas iniciales. Sin embargo, hay pacientes que por algún motivo o desconocen o nunca consultan o simplemente no le dan la importancia de vida y terminan en estas complicaciones que ponen en peligro la vida en un corto plazo. Respecto a las complicaciones crónicas, tenemos muchas más que probablemente muchos de nosotros habremos escuchado. La diabetes, como mencionábamos, genera un exceso de concentración de la molécula de glucosa y mencionábamos que en comparación de las otras moléculas circulantes en sangre, esta tiene un tamaño mucho mayor. Al pasar por el riñón, esta molécula puede generar daño en la nefrona, que es prácticamente, digámoslo así, el coladorcito del riñón, en donde se filtra todo el contenido que debe regresar al torrente sanguíneo y se excreta todo lo que va a salir a través de la orina. En términos sencillos, es como que los hoyitos pequeñitos de un colador se abrieran más, ¿verdad? Y terminan dañando el colador y obviamente ya no funciona. Viene siendo un símil de cómo la diabetes puede afectar el riñón. Y ahí es cuando venimos y bueno, los pacientes se les descubre la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es precisamente eso, el mal funcionamiento de los riñones por causa de un mal control de la diabetes. Ahora, ¿es la retinopatía diabética una causa de insuficiencia renal? Sí lo es. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de controlar nuestros niveles de glicemia. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, hay que destacarlo, ¿verdad? Tenemos tiempo para lograr controlarlo. La retinopatía diabética podría suceder posterior a 10, 15 años de mal tratamiento o de descontrol diabético y por lo tanto pues da un poco de tiempo antes de llegar a eso. Los pacientes diabéticos tienen que estar en control por lo menos durante 3 veces al año, es decir, cada 4 meses, haciendo exámenes, observando sus niveles de glicemia, haciendo pruebas para testear la función renal y de esta manera evitar caer en esta complicación. Luego tenemos a la retinopatía diabética. La retinopatía diabética
es aquella en la que la retina se ve afectada. Los vasos sanguíneos, principalmente la retina, las arterias más bien de la retina, son las que se miran afectadas. Y esto es parte también de otra de las complicaciones que se llama microangiopatía. Entonces, dentro de estas microangiopatías tenemos a la retinopatía, motivo por el cual ciertos pacientes diabéticos pueden desarrollar problemas de la vista. De hecho, un paciente que debuta con diabetes al inicio puede tener una visión perfecta. Sin embargo, dependiendo de sus controles, si él ya sea no se toma su medicamento como se le indica o no lleva los controles adecuados o simplemente decide ignorar el tratamiento como tal, en algún momento va a comenzar a presentar cierto grado de ceguera, la cual puede ser progresiva. Y es por esto que muchas veces el paciente diabético tiende a tener la necesidad de cambiar sus lentes o aumentar la graduación, debido a que las arterias de la retina pues se ven afectadas, impidiendo también así el buen funcionamiento de la función óptica. Seguimos con la tercera, es el pie diabético. Más de alguno habrá escuchado acerca de esto también. ¿Por qué se da el pie diabético? Primero, definamos qué es el pie diabético. El pie diabético es una neuropatía. Y así como puede suceder en el pie, puede suceder también en cualquier otra parte del cuerpo. El pie diabético es más frecuente, es la neuropatía más frecuente debido a que el pie o los pies son la parte del cuerpo que más se ven afectadas por el peso mismo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, un simple callito puede desencadenar un pie diabético. Genera una pequeña úlcera, esto puede darse también por alguna picada de insecto, puede darse incluso por el pie de atleta. Recordemos que el pie de atleta puede generar prurito, comezón, ¿verdad? Y los pacientes tienden a rascarse y al rascarse entre los dedos pueden generar heridas o descamación de la piel. Esto puede infectarse y pues el problema con el diabético es que a través de la neuropatía pierde la sensibilidad. Es decir, el paciente puede tener una úlcera bastante profunda y no sentir mayor dolor. Puede sentir una leve molestia a lo mejor, pero el dolor que siente es muy, muy mínimo. Motivo por el cual muchas veces el pie diabético tiende a complicarse. Es por esto también que a los pacientes diabéticos se les recomienda utilizar calzado especial que no genere demasiada presión o que no sea muy apretado para el pie. Y segundo, se les recomienda también utilizar calcetines blancos. De esta manera podemos observar si hay cualquier tipo de secreción en el pie y darle tratamiento adecuadamente y de manera oportuna. Entonces, las consecuencias del pie diabético pueden llegar desde una úlcera hasta la amputación de uno de los miembros, que es, digamos, ya la última etapa, Y es por esto que muchos pacientes diabéticos, pues, se les ve la necesidad de amputarle sus miembros, porque no solamente termina siendo una úlcera, sino que puede terminar en gangrena. Y esto, pues, puede afectar al organismo en última instancia. Por otro lado, tenemos el infarto silente, que durante la presentación del infarto agudo a miocardio, si ustedes pueden recordar, lo mencionamos. Esto se debe también como parte de la neuropatía diabética. Las fibras nerviosas se ven intoxicadas por altas concentraciones de glucosa en sangre, generando de esta manera el mal funcionamiento de los impulsos nerviosos, específicamente de aquellas fibras nerviosas que se encargan de llevar las sensaciones del dolor, o también llamadas nociceptivas. ¿Qué sucede? Un paciente, así como no puede sentir en sus pies que tenemos una lesión profunda, de igual manera sucede con el miocardio. Estos pacientes, por lo general, cuando tienen estos infartos silentes, solo presentan una leve disnea, es decir, como que les falta el aire. Sin embargo, no sienten el dolor típico de un infarto, el dolor opresivo, no irradiado, y a veces pueden decir, no sé, de repente me sentí cansado, probablemente porque he andado haciendo actividad física, porque recordemos también que a mayor actividad física, un paciente propenso a un infarto agudo de miocardio, pues tiene más probabilidad de desarrollar un infarto corriendo que estando sentado. Entonces, ellos tienden a asociarlo con eso, pues, y al final, pues, se desencadena lo inevitable si no se trata un infarto. Entonces, esta es otra de las consecuencias de la neuropatía diabética.
El infarto agudo del miocardio como tal también es una de las consecuencias de la diabetes debido a la microangiopatía. Y esto por el simple y sencillo hecho que la glucosa puede dañar el endotelio de las arterias. De esta manera, no solo se puede provocar un infarto a causa de un mal control de la glicemia, sino también un ACV, que es otro de los tópicos que ya vimos en anteriores ocasiones. Y si ustedes se fijan, hemos visto tanto el infarto, el ACV y la diabetes, que estas están enlazadas en cuanto a sus complicaciones o a su génesis también. Es por eso que forman parte del síndrome metabólico que ya habíamos mencionado en ocasiones anteriores. Estas son parte de las complicaciones de la diabetes mellitus. Ahora, hablemos un poco por qué se genera. Ya dijimos que la resistencia a la insulina es la principal causa, que si bien es cierto, puede ser reversible, si nosotros actuamos inmediatamente cambiando estilos de vida, si nosotros comenzamos a hacer ejercicio físico o actividad física, si cambiamos nuestros hábitos alimenticios, si tomamos el medicamento indicado por el médico de cabecera, pues podemos evitar que esto se desarrolle y nos lleve a la diabetes tipo 2. Pero en este caso, porque suele darse aparte de estos orígenes que acabamos de mencionar, pues el componente hereditario, al igual que con la hipertensión, es muy importante. La persona que tenga un familiar, por ejemplo, un papá o una mamá diabética, tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes en algún momento de su vida. Y más que todo, si esta persona no tiene buenos hábitos alimenticios y es sedentario. Son bastante similares a los temas que hemos visto anteriormente. De igual manera, se recomienda pues la alimentación balanceada, evitar los carbohidratos. O sea, no estamos hablando que nunca vamos a comer algo dulce. Se puede, porque para eso nuestro páncreas está preparado. Pero si recordamos, cuando se genera la resistencia a la insulina, el páncreas está trabajando a la perfección. Obviamente no hay todavía un daño. El problema es que nosotros propiciamos que la resistencia a la insulina se prolongue en el tiempo. De esta manera, pues, fatigamos al páncreas y al final, pues, las células ya no trabajan adecuadamente y dando como consecuencia el desarrollo como tal de la diabetes mellitus. En general, si un paciente, por mucho que tenga antecedentes familiares de diabetes, ya sea por parte de mamá, de papá o de ambos, puede mantener un estilo de vida saludable y evitar que se desarrolle la diabetes mellitus y por lo tanto también evitar todas estas complicaciones que habíamos mencionado anteriormente. De esta manera, damos por concluida nuestra charla informativa y si en algún caso ustedes tienen dudas, alguna pregunta referente al tema o algo relacionado con el tema, con el mayor de los gustos estoy dispuesto a responderlas y estaré escuchándolos muy atentamente. Gracias por su atención y nos veremos la próxima vez en otra charla informativa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación en la charla médica La diabetes mellitus. Esta tarde el doctor está en campo, pero lo tenemos vía teléfono para poder responder sus preguntas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Kiria. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y por estar siempre pendiente a estas charlas informativas. Estoy dispuesto a escucharlos, soy todo oídos, así que podemos proceder con las preguntas. Les pido de favor si pueden escuchar al doctor para poderles realizar. Me pueden indicar si escuchan la conexión con el doctor para poder realizarle las preguntas y que se las conteste las que nos han dejado en el chat, por favor. Deme un segundo, doctor, necesito que me confirme. Con gusto, no hay ningún problema. ¿Escuchan? ¿Me pueden retroalimentar, por favor, estimados asistentes? ¿Pueden retroalimentarme, por favor? Deme un segundo, voy a pedir que me retroalimente.
Buenas tardes. Déjenme ver aquí, me dicen. Se escucha claro. ¿Escuchan al doctor? No escucho. Sí, doctor, ¿puede saludar nuevamente, por favor? Porque estoy haciendo las pruebas aquí para que podamos tener su respuesta. Claro que sí, quería. Les comentaba que por motivos laborales hoy me encuentro afuera, pues ya lo mencionaba Kiria también. Pero sin embargo, yo estoy en disposición de escucharlos y de dar respuesta a todas las dudas o inquietudes que el tema desarrollado el día de hoy pudiera haber generado en ustedes. Ok. Doctor, nos dicen por acá, para el adulto mayor, don Fernando Fuentes, para el adulto mayor, ¿cuál es la posibilidad de contraer diabetes? Bien, veamos, con varias aristas que contemplar. Pero podemos mencionar que el solo hecho, ¿verdad?, de una edad avanzada propicia un buen terreno para el desarrollo de la diabetes mellitus por el simple hecho de que el páncreas ya lleva, ¿qué?, un poco más de 60 años funcionando. Va a depender también del estilo de vida que se haya llevado durante todo este tiempo, ¿verdad? Si la persona adulta mayor toda su vida ha mantenido un régimen alimenticio balanceado, más aún si ha tenido una vida activamente física, ¿verdad? Haciendo por lo menos 3 o 4 días a la semana ejercicio aeróbico de 20 minutos por lo menos, muy difícilmente un adulto mayor pues va a poder desarrollar, en este caso, la diabetes. Claro, si tenemos el antecedente genético, como también mencionábamos, pues ahí ya vamos añadiendo puntitos a la probabilidad. No es posible responder con certeza o decirle, mire, un adulto de tal edad tiene tanto porcentaje de desarrollarlo, porque son varios factores, como le mencionaba, los que predisponen. Sin embargo, podemos tener una idea basándonos en estos 3 pilares, ¿verdad?, que mencionábamos, tanto la actividad física, la buena alimentación durante la vida o los años de vida que hemos llevado, y aparte de eso el componente genético. Es decir, que una persona, pues entre más activo es, entre mejor se alimente, independientemente tenga o no antecedentes genéticos, pues reducimos considerablemente la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus. Creo que esa es la mejor manera en que podemos observarlo, pues sí, tomarlo en cuenta para pues, no nos veamos en esta situación que la verdad es que es un poco incómodo. O sea, si bien es cierto, un paciente diabético puede mantener un estilo de vida normal y calidad de vida también, como la de una persona sana, pero requiere un poquito más de esfuerzo y disciplina. Ok, doctor, muchas gracias. Nos dice Orlando Contreras, buenas tardes, ¿puede un adulto mayor con diabetes padecer de problemas gástricos? Definitivamente, el simple hecho de que tenga diabetes no quiere decir que eso lo va a hacer inmune o que va a poder tener algún tipo de defensa ante cualquier otro padecimiento. Es más, los adultos mayores, como le mencionaba, pues por el simple hecho de que ya pasaron varios años, ¿verdad?, en su organismo funcionando, y eso no, pues hay un desgaste en todos los sistemas. Claro, no siempre es la regla que vaya a fallar todo, puede que vaya algo o puede que no falle nada, pero sí es posible tener diabetes mellitus y problemas gástricos, o por ejemplo, reflujo gastroesofágico, que haya, por ejemplo, también gastritis. Todo también depende de los hábitos de vida, ¿verdad?, los estilos de vida que llevemos. Es obvio que un paciente que se expone mucho a los irritantes, condimentos, ácidos, va a tener mayor probabilidad de desarrollar también, en este caso, una gastritis o algo pues relacionado también con el tracto gastrointestinal. En conclusión, creo que con esta pregunta sí es posible. Es posible tener tanto diabetes mellitus como un problema gástrico. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Nos dice María Cisela de Cornejo. Buenas tardes. ¿Se deben hacer exámenes si tenemos dudas y cómo se llama el examen? Muy buena pregunta. Bien, lo ideal y el primer examen, el más básico que podemos realizar cuando tenemos la sospecha o simplemente queremos descartar que estemos en peligro de desarrollar diabetes,
es la prueba de glicemia en ayunas. Obviamente, como lo dice la palabra, tienen que ser 8 horas por lo menos en las que el paciente no haya ingerido ningún tipo de alimento, solamente agua es permitido. Una vez que hace este examen, pues se tiene que llevar el resultado con el médico y este estará dando la lectura, ¿verdad?, del mismo para determinar si estamos en riesgo o no. Quiero dejar algo bien claro. No basta solo un examen para diagnosticar diabetes. Tienen que ser por lo menos tres exámenes, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, si la prueba de glucosa en ayuno saliera alterada, el siguiente paso podría ser, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, y si esta también saliese alterada, podríamos pasar ya a la prueba de tolerancia a la glucosa. En lo personal, yo como bajo mi criterio médico son los 3 exámenes que yo uso. Sin embargo, hay 5 exámenes de donde escoger más. A mí me parece que estos son los que más me funcionan para diagnosticar la diabetes en mis pacientes. No se asombren si otro médico usa un orden diferente u otros exámenes, como por ejemplo la glicemia al azar, ¿verdad? Entonces esa podrían usarla también para el diagnóstico, pero como les repito, en lo personal yo utilizo esos 3 y cabe mencionar, no es solo con un examen que se hace el diagnóstico, pero si ustedes quieren comenzar por algo, la prueba de glucosa en ayuno es la primordial. Ya con eso podemos iniciar más estudios si así lo requiere basándose en el resultado. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Fíjese que casualmente 2 personas nos preguntan, le voy a leer las 3 preguntas de una sola vez, porque las 3 hablan sobre la herencia, los antecedentes familiares y cómo poderlas prevenir. Así que vamos a aprovechar que Silvia Tovar y Carlos Turcios nos preguntan. Una es, ¿cuál es la posibilidad de adquirir diabetes por herencia? La otra pregunta de Silvia es, si hay antecedentes familiares, ¿hay forma de prevenir la diabetes? Y Carlos Turcios nos dice, porque que su abuelita era diabética y me dicen que eso se hereda de abuelos a nietos, pero a mí nunca me ha salido. Pero en varias ocasiones he tenido episodios que siento que se me baja el azúcar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si me puede dar a mí eventualmente? Esas son las preguntas que tenemos con respecto a la genética familiar y los antecedentes, doctor. ¿Qué nos puede responder ante esto? Muy bien, sí. Así como bien dicen, sí, la genética viene afectando, ¿verdad?, la probabilidad de desarrollar diabetes, tanto si es desde los abuelos o los padres. El porcentaje, sí, podríamos decir que, por ejemplo, si uno de los progenitores ya tiene la diabetes diagnosticada, tenemos por cada progenitor el 25% de desarrollar diabetes. Es decir, que si solo es uno, un 25%. Ya si papá y mamá ambos son diabéticos, tenemos una probabilidad del 50% de desarrollar diabetes. Lo cual me lleva a responder la siguiente pregunta. Si tengo papás o familiares, creo que mencionaban, diabéticos. Abuelitos, decía. Abuelitos. Bien. Va lo mismo. Entonces, si tengo mis abuelitos, yo puedo evitar, mis abuelitos que tienen diabetes, sí, puedo evitar desarrollar la diabetes. Definitivamente se puede evitar desarrollar la diabetes, pero lo que vamos a hacer en este caso es, en el caso, lo que pudiera pasar es que la retrasemos. Tenemos una gran posibilidad de desarrollarla. Le voy a plantear mi caso. En mi caso, mi mamá es diabética, mi papá es hipertenso y mi mamá es hipertensa. Viene siendo similar como con la hipertensión. Sí. Yo tengo un 50% de desarrollar hipertensión. Claro, si yo hago ejercicio, si yo me mantengo en una dieta controlada, estricta, en algún momento probablemente de mi vida adulta mayor, puede que lo desarrolle, pero es ganancia porque estamos retrasando el desarrollo. Lo mismo pasa con la diabetes. Imaginemos que mis 2 abuelitos eran diabéticos, entonces yo probablemente traigo mis genes para desarrollarlas. Si yo me cuido, lo que voy a hacer es retrasar el tiempo, ¿verdad? Y no es lo mismo que me dé diabetes siendo un adulto de 30 años a desarrollarla ya cuando tenga 70, ¿verdad? O 60 años. Eso es lo que podríamos hacer, ¿verdad? El componente genético no podemos ignorarlo, lastimosamente.
Lastimosamente es algo que, como decimos en el calor popular, ya lo traemos de fábrica. No se puede ignorar, pero lo que sí podemos hacer es retrasar lo más que se pueda el desarrollo o el debut de la enfermedad en una edad más avanzada, ¿verdad? Y creo, tal vez si me puede refrescar la última pregunta, Kiria. Decía, la posibilidad de adquirir la diabetes por herencia, si hay que si hay formas de prevenirla, doctor. Y la otra nos decía la herencia de los nietos, de abuelos a nietos. Dice, pero esta persona dice, Carlos Tucio, pero en varias ocasiones he tenido episodios que siento que se me baja el azúcar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si me puede dar a mí eventualmente? Bien, partamos del hecho de que definimos que la diabetes es aquella enfermedad en donde la glicemia, es decir, los valores de glucosa en sangre están elevados. El paciente diabético ya diagnosticado y tratado puede generar hipoglicemias, pero medicamentosas. Si hay una persona que esté sufriendo de hipoglicemia sin tomar medicamento hipoglicemiante, pues habrá que hacer otro tipo de estudios. Sin embargo, relacionado con la diabetes, muy difícilmente va a estar eso. Porque, como le repito, cuando el paciente diabético mantiene elevadísima, ¿verdad?, la glicemia en sangre, y aquí está sucediendo lo contrario. Entonces, si su duda es porque se me ha bajado el azúcar, yo podré desarrollar diabetes, la posibilidad está. Si queremos descartarlo, pues podemos hacer la glicemia en ayuno, partiendo de ahí. Sin embargo, si estamos sufriendo bajones de azúcar, y no estamos tomando un medicamento hipoglicemiante, habría que ver el tipo de alimentación que tenemos, si la persona come cabal a la hora que le corresponde, si esta persona, bueno, pues se dan los casos también de los pacientes que hacen ejercicio físico, o los atletas, o no es necesario ser atleta, pero alguien que vaya al gimnasio y está comiendo muy poco para los requerimientos calóricos que esta persona pues tiene por el simple hecho de hacer ejercicio, pudiera entonces sufrir de bajones de azúcar. O sea, hay varias cosas que estudiar. En este caso en particular tendría que estudiarse ya a través con su médico de cabecera, ¿verdad? Claro. Pero si la duda es, ¿puedo desarrollar diabetes? Ahí está la prueba de glucosa en ayuno, que podemos comenzar por ahí para descartar, ¿verdad?, la posibilidad. Sí, doctor. Fíjese que aquí está el caso de don Fernando Fuentes, que nos había preguntado anteriormente. Dice, tengo 70 años y juego voleibol, me imagino, a nivel competitivo. Eventualmente siento que se me baja el azúcar, con una Coca-Cola me recupero y puedo seguir jugando. ¿Será que ya estoy propenso? ¿O será lo que nos acaba de mencionar usted con respecto a la alimentación también, doctor? Bien, si esta persona juega voleibol a nivel competitivo, lo más probable es que se encuentre, primero, en muy buena condición física. Claro. Segundo, el simple hecho de hacer ejercicio, como lo mencionábamos en la ponencia, pues disminuye el riesgo de la resistencia a la insulina. Eso, pues, al nivel al competir, digamos, en voleibol, se imagino que lleva una dieta bastante estricta también para poder rendir en los partidos o en los eventos en los que él participa. Muy difícilmente tendría una probabilidad significativa de desarrollar diabetes. Más bien, en este caso, como mencionábamos, es obvio, si él entrena, me imagino, una cierta cantidad de veces a la semana, los partidos pueden ser extenuantes. Recordemos que, bueno, no sé si estamos hablando de voleibol de playa, pero todavía si es de playa es todavía peor. Porque, más exigente. ¿Perdón? Más exigente todavía. Correcto, exactamente, pues más exigente, el simple hecho de estar pues acelera el metabolismo, quemamos más calorías también, y pues esto, por lo consiguiente, pues va a hacer que desciendan los niveles de glucosa al momento de estar compitiendo. Como él bien dice, se toma una Coca-Cola, que si bien es cierto, no es lo más recomendable, sí, ¿verdad? Pero sí, digamos que para el evento, para la situación, obvio, es un alivio inmediato. Sí. Entonces, no, estoy
en un 95% seguro que él lo que está sucediéndole es por el mero ejercicio, ¿verdad? Claro, no me atrevo a decir al 100% porque desconozco el caso, no lo he examinado, tendríamos que hacer un examen físico y clínico, pero sí, según lo que él cuenta, pues esos bajones de azúcar no son otra cosa que el producto del ejercicio físico, ¿verdad? Del gasto glicémico producto del esfuerzo físico que él hace. De acuerdo, doctor. Don Fernando Fuentes dice, gracias, charla excelente. Y también le damos a usted, doctor, gracias por su participación, por los conocimientos que comparte con nosotros mes a mes, y también hoy por el esfuerzo, ya que no se pudo conectar por medio de la plataforma, pero sí lo tenemos aquí por medio del teléfono. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos nuestros asistentes, y los esperamos en la próxima oportunidad con un nuevo tema que el doctor Aldana nos va a compartir. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes también por su fina atención. Gracias, Kiria, por la oportunidad. Como bien mencionaba, el otro mes, primeramente Dios, nos volvemos a ver con otro tema y con la salud. Nos encontramos nuevamente. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.